buenas. El siguiente video explicativo tiene como motivo principal conocer los beneficios, detalles y estudios sobre nuestro tema expositivo, el cual tiene como título Células Madres. Primeramente le damos las gracias por tener interés en la ciencia, en la innovación y evolución de ella. Mi grupo está conformado por Ana Patricia Roy Barra, Gabriel Armando Viga Tobío, Líban de Jesús Bayuelo Sánchez y mi persona Camilo Andrés Rodríguez Riaño. Células madres. Las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres, que también son conocidas como la autorrenovación, o en células especializadas conocidas como las de diferenciación, con una función más específica como las células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. Tipos de células madres. ¿Cómo se clasifican? En clasificación de células madres podemos encontrar las totipotentes, pluripotentes, multipotentes, unipotentes, germinales, fetales, embrionarias y adultas. Se tiene en cuenta su potencial para generar diferentes tipos de células y se clasifican del siguiente modo. Las unipotentes pueden generar un único tipo de célula y surgen a partir de las células madres pluripotentes. Un ejemplo es de las células de la piel que están en continuo proceso de renovación. Multipotentes también se generan a partir de las pluripotentes y se pueden encontrar en los tejidos nuevos, lo que supone que ya han sufrido en una primera diferenciación y que continúan haciéndolo. Pluripotentes o pluripotenciales inducidos son capaces de generar prácticamente cualquier tipo de célula. En realidad no son células madres adultas, sino que se obtienen a partir de células diana programadas genéticamente. Totipotentes. En realidad son las células madres embrionarias, pues estas se forman en el momento en el que el óvulo se une con un espermatozoide para formar el cigoto y puedan generar cualquier tipo de célula, tejido u órgano del cuerpo. Bueno, atendiendo a su localización, cabe hablar de los siguientes tipos de células madres. Primeramente tenemos las células madres embrionarias. Estas células madre provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida. En esta etapa, un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Hablemos de las células madre adultas. Estas células madres se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa. Células madre fetales. Tal como lo sugiere su nombre, las células madre fetales se obtienen del feto a partir de la semana 10 de gestación aproximadamente. Y las células madres germinales se aíslan de la cresta germinal de los fetos de varias semanas de desarrollo y son las células que darán lugar a los gametos, espermatozoides y ovocitos para que potencialmente podrían originar otro tipo de células. Ahora hablemos de la proliferación, ya que las células madres pueden reproducirse o proliferar. El cuerpo tiene dos formas de crear más células. La primera se enseña generalmente en ciencias de la escuela secundaria, conocida como la división celular, que es donde una célula se duplica dentro de su membrana antes de dividirse en dos células idénticas. Las células hacen esto según sea necesario para la regeneración. Lo que vamos a tocar en un segundo es la otra forma que el cuerpo crea, en la que crea más células a través de su célula madre. Y las células madres hacen las cosas un poco diferentes, ya que se someten a lo que se llama la división asimétrica, formando no una, sino dos células hijas, una célula a menudo duplicada con una célula exacta de sí misma, una nueva célula madre relativamente limpia y otra célula madre que está lista para convertirse en un tipo específico de célula. Estas características se conocen como la autorrenovación y permiten a las células madre proliferarse o reproducirse rápidamente a través de dos medios que siempre están reproduciendo más células. De hecho, gran parte de nuestro cuerpo está en un estado de constante renovación, porque muchas células pueden vivir solo por un cierto periodo de tiempo. La vida útil de una célula en revestimiento del estómago es de aproximadamente 2 días y los glóbulos rojos unos 4 meses aproximadamente. Se supone que las células nerviosas del cerebro se suponen deben vivir para siempre. Por esta razón es que estas células rara vez se regeneran y tomarían mucho tiempo si lo hacen. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hay tanto interés en las células madres? Ya con todo lo anteriormente explicado, podemos decir que las células madres pueden ser una herramienta muy útil para poder curar enfermedades degenerativas, ya que son capaces de regenerar tejidos y órganos dañados. Se está hablando mucho de lo que se conoce con el nombre de medicina regenerativa. Nos lo plantean como si fuese el elixir de la eterna juventud.
Los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madres puedan ayudar a lo siguiente. Primeramente, aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades. Al observar la maduración de las células madre hasta formar células de los huesos, el músculo cardíaco, los nervios y otros órganos del tejido, los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las infecciones. Generar células sanas para reemplazar las células enfermas. Esta es la medicina regenerativa de la que les estaba hablando anteriormente. Las células madres pueden ser orientadas para convertirse en células específicas que pueden utilizarse para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en las personas. Las personas podrían beneficiarse de las terapias con células madre, incluyendo aquellas con lesiones de médula espinal y diabetes tipo 1 o hasta la enfermedad del Parkinson y otras más. Y una de las funciones más importantes de la célula madre que se ha resaltado en el último tiempo es que las células madres pueden ayudar a medir la eficacia y la seguridad de medicamentos. Antes de usar medicamentos experimentales en personas, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madres para poder probar la seguridad y la calidad de los medicamentos. Es muy probable que este tipo de pruebas tengan un impacto directo en el desarrollo de fármacos y un primer lugar para las pruebas de toxicidad cardíaca. Entre las nuevas áreas de estudio se encuentra la efectividad del uso de células madres humanas que han sido programadas en células específicas de tejido para probar nuevos medicamentos. Para que las pruebas de los nuevos medicamentos sean precisas, las células deben ser programadas para que adquieran las propiedades del tipo de células a las que se digiere el medicamento. Estas se siguen estudiando en muchas técnicas para poder programar células en tipo de células específicas. Por ejemplo, se pueden generar células nerviosas para probar un nuevo medicamento para una enfermedad nerviosa. Las pruebas podrían mostrar si el nuevo medicamento tuvo algún efecto sobre las células y las células fueron dañadas o no. Y esto es importantísimo. Terapias con célula madre. La primera terapia aplicada en los humanos con éxito rotundo ha sido la regeneración de corazón infartado utilizando precisamente células madres del músculo de la pierna o de la médula ósea. En la actualidad hay varios ensayos clínicos sobre esta terapia en numerosos hospitales de Estados Unidos y Europa. Otra terapia con notable éxito es la regeneración de fístulas mediante célula madre de la grasa del propio paciente. La regeneración de la córnea mediante cultivo de células madre está siendo una buena alternativa al difícil trasplante de la córnea. Recientemente se está tratando el Alzheimer, Parkinson y diabetes mediante este tipo de células madres del propio paciente, aunque habrá que esperar algún tiempo bastante prudente para ver la eficacia real de estas técnicas. Como conclusión a este video explicativo, podemos decir que después de ver cada apartado sobre las células madres, hemos llegado a la conclusión, mis compañeros y yo, de que es un ámbito de la ciencia muy importante en nuestro futuro, ya que trabajando en él podríamos llegar a curar muchas enfermedades que son mortales en la actualidad.